El millonario no entendía por qué ella lloraba, hasta que vio la sangre y comprendió que había estado ocultando su dolor. El aire acondicionado del BMW de Alejandro Mendoza ronroneaba suavemente mientras navegaba por el Boulevard Kukulcán, la arteria principal que conectaba la zona hotelera de Cancún con el centro de la ciudad. A sus 35 años, Alejandro había construido un imperio hotelero que se extendía por toda la Riviera Maya, y esa tarde de octubre se dirigía a una cita con inversionistas japoneses que podrían expandir su negocio hacia el mercado asiático. Sus dedos tamborileaban sobre el volante de cuero mientras revisaba mentalmente los números de ocupación del último trimestre. El Hotel Mendoza Cancún había alcanzado un 95% de ocupación, cifras que lo posicionaban entre los más exitosos de la zona. Sin embargo, algo en su pecho se sentía vacío, como si todo ese éxito fuera solo una construcción de cristal que podría quebrarse en cualquier momento. La lluvia típica del otoño caribeño comenzó a golpear el parabrisas, creando un ritmo hipnótico que lo hizo reducir la velocidad. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven corría bajo la lluvia, sus zapatos de tacón bajo chapoteando en los charcos que se formaban rápidamente en la banqueta. Su cabello castaño oscuro se adhería a su rostro mientras sostenía una carpeta médica sobre su cabeza, intentando protegerse inútilmente del aguacero. Llevaba una bata médica blanca debajo de una chaqueta empapada y Alejandro pudo notar que temblaba, no solo por el frío, sino por algo más que no lograba identificar. Sin pensarlo dos veces, frenó el auto junto a ella y bajó la ventanilla del copiloto. «Señorita, ¿necesita que la lleve a algún lugar?», gritó por encima del ruido de la lluvia. Isabela Cruz se detuvo en seco, sus ojos color miel encontrándose con los de este desconocido. Por un momento pareció evaluar si era seguro aceptar la ayuda. La lluvia había empapado completamente su uniforme de la Clínica San Rafael, donde había pasado las últimas 14 horas atendiendo pacientes en el turno de emergencias. «Yo no sé si…», dudó, mordiendo su labio inferior en un gesto que a Alejandro le pareció increíblemente tierno. «Por favor, se va a enfermar con esta lluvia. Solo quiero ayudarla», insistió Alejandro, notando cómo ella se encogía ligeramente y llevaba una mano a su abdomen bajo en un movimiento casi imperceptible. Isabela sintió una punzada familiar en su vientre, esa que la acompañaba desde hacía años y que se intensificaba con el estrés y el cansancio. La lluvia fría no ayudaba en nada a su condición. Después de un momento de vacilación, se acercó al auto. «¿Puede llevarme a la Clínica San Rafael en la región 95?» preguntó mientras abría la puerta del copiloto, su voz suave pero firme. «Por supuesto», respondió Alejandro, encendiendo la calefacción inmediatamente al notar que ella no dejaba de temblar. Mientras Isabela se acomodaba en el asiento de cuero, Alejandro no pudo evitar percibir su perfume sutil mezclado con el aroma del hospital. Había algo en ella que le llamaba la atención más allá de su obvia belleza, una fortaleza silenciosa que contrastaba con la fragilidad de su apariencia en ese momento. «Soy Alejandro Mendoza», se presentó mientras comenzaba a conducir hacia el destino que ella había mencionado. «Isabela Cruz», respondió en voz baja, ajustando el cinturón de seguridad con cuidado, como si cada movimiento le causara una molestia que intentaba ocultar. El trayecto continuó en un silencio cómodo, roto solo por las indicaciones que Isabela le daba en voz baja. Alejandro conducía más despacio de lo habitual, inconscientemente prolongando este encuentro fortuito. Por el rabillo del ojo la observaba, la forma en que sostenía su abdomen disimuladamente, cómo sus mejillas habían perdido color a pesar del calor del auto, y especialmente cómo sus ojos parecían cargados de una tristeza que no correspondía con su edad. «¿Es doctora?», preguntó Alejandro señalando discretamente la bata médica. «Sí, trabajo en emergencias», respondió Isabela, y por primera vez esbozó una sonrisa pequeña pero genuina. «Es agotador, pero me encanta ayudar a las personas». Alejandro asintió, admirando la pasión que se asomaba en su voz a pesar del cansancio evidente. Cuando llegaron a la clínica, un edificio modesto pero bien mantenido en una zona que claramente contrastaba con el lujo de la zona hotelera, Alejandro se sintió extrañamente reacio a que este encuentro terminara.
Muchas gracias por traerme, dijo Isabela comenzando a abrir la puerta. Espere, la detuvo Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con su propia audacia. Me gustaría invitarla a cenar algún día, para agradecerle por permitirme ayudarla. Isabela lo miró con una expresión que Alejandro no pudo descifrar completamente. Había sorpresa, sí, pero también una sombra de dolor que no tenía nada que ver con él. Yo no sé si sea una buena idea, murmuró, su mano volviendo instintivamente a su abdomen. Solo una cena, insistió Alejandro con una sonrisa que había conquistado más de un corazón en el mundo empresarial. Prometo ser un perfecto caballero. Después de un momento que se sintió eterno, Isabela asintió casi imperceptiblemente y le dio su número de teléfono. Mientras la veía alejarse bajo la lluvia, que había disminuido a una llovizna, Alejandro se quedó sentado en su auto, completamente olvidado de la reunión con los inversionistas japoneses, con el corazón latiendo de una manera que no había experimentado en años. No sabía que acababa de conocer a la mujer que cambiaría su vida para siempre, ni que detrás de esos hermosos ojos color miel, Isabela guardaba un secreto que pondría a prueba todo lo que él creía saber sobre el amor. 3 días después del encuentro bajo la lluvia, Alejandro se encontró revisando su teléfono por 10ª vez en la hora, dudando si era demasiado pronto para llamar a Isabela. Había pasado esos días pensando en ella de una manera que lo desconcertaba. No lograba concentrarse en las reuniones de negocios, había pospuesto la firma de un contrato millonario con los japoneses y por primera vez en años había cancelado una cita con Mónica Vega, la influencer con quien mantenía una relación casual que más parecía un acuerdo de conveniencia social. El penthouse de Alejandro en Torre Esmeralda ofrecía una vista espectacular del Caribe mexicano. Esa noche, la luna llena se reflejaba sobre las aguas turquesas, creando un camino de plata que se extendía hasta el horizonte. Desde su terraza de 200 metros cuadrados, podía ver las luces de los hoteles de lujo, incluidos los 3 que él poseía en la zona. Sin embargo, por primera vez, toda esa opulencia le parecía vacía. Finalmente, marcó el número que Isabela le había dado. «Diga», contestó una voz suave después del tercer timbre. «Isabela, soy Alejandro, el que te llevó a la clínica el martes», se presentó, sintiendo un nerviosismo que no había experimentado desde la adolescencia. Hubo una pausa del otro lado de la línea y Alejandro pudo escuchar música clásica de fondo, algo que lo sorprendió gratamente. «Hola, Alejandro», respondió Isabela, y él pudo detectar una sonrisa tímida en su voz. «No pensé que fueras a llamar tan pronto». «¿Es demasiado pronto? Puedo llamar después si prefieres», se apresuró a decir maldiciendo internamente su falta de tacto. «No, está bien», lo tranquilizó Isabela, aunque su voz sonaba ligeramente tensa. «Solo que, bueno, he tenido unos días complicados en el hospital». Alejandro frunció el ceño, percibiendo algo más en su tono, una fatiga que iba más allá del cansancio laboral. «¿Estás bien? ¿Te notas cansada?» Isabela guardó silencio por un momento. En realidad, había pasado las últimas 48 horas lidiando con uno de los episodios más intensos de dolor que había tenido en meses. La endometriosis había decidido recordarle su presencia con una crueldad particular, manteniéndola despierta durante 2 noches seguidas. Había considerado llamar al hospital para reportarse enferma, pero la clínica San Rafael ya tenía muy pocos médicos para la demanda de pacientes. «Solo cansancio del trabajo», mintió llevándose una mano al abdomen, donde el dolor punzante la había estado acompañando toda la tarde. «¿Cómo has estado tú?» «Extrañándote», respondió Alejandro con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Sé que suena ridículo. Apenas te conozco, pero no he podido dejar de pensar en ti». Isabela sintió que su corazón se aceleraba, una sensación que no había experimentado en años. Desde su diagnóstico a los 22 años, se había convencido de que las relaciones románticas serias no eran para ella. ¿Cómo podía explicarle a alguien que algunos días no podía ni siquiera levantarse de la cama? ¿Cómo podía ser justa con un hombre si a veces su propio cuerpo la traicionaba de maneras que ni ella misma entendía completamente? «Alejandro, hay cosas sobre mí que no conoces», comenzó a decir, pero él la interrumpió gentilmente. «Todos tenemos cosas, Isabela. Me gustaría conocerte mejor paso a paso, sin prisa». Esas palabras
tocaron algo profundo en el corazón de Isabela. En una sociedad donde todo se movía tan rápido, donde las aplicaciones de citas prometían conexiones instantáneas, la paciencia de este hombre la desarmaba. ¿Te gustaría venir a cenar mañana?, preguntó Alejandro. Conozco un lugar tranquilo en el centro, nada ostentoso. O si prefieres, podemos simplemente tomar un café. Isabela miró por la ventana de su pequeño apartamento en la región 100, un mundo completamente diferente al glamour de la zona hotelera. Su refrigerador contenía poco más que medicamentos y comida básica, y su sala estaba decorada con muebles que había comprado de segunda mano. Pero había algo en la voz de Alejandro que la hacía sentir que tal vez, solo tal vez, merecía permitirse esta oportunidad. «Me gustaría mucho», respondió finalmente, y pudo escuchar el alivio en la respiración de él. «Perfecto. ¿Te parece bien si paso por ti a las 7? Podemos ir a la parroquia, es un restaurante pequeño pero con comida deliciosa en el centro histórico». «Suena perfecto», acordó Isabela, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Después de colgar, Alejandro se quedó en su terraza, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo caribeño. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. Mientras tanto, en su apartamento, Isabela se dirigió al baño para tomar su medicación nocturna. La rutina de pastillas para el dolor, antiinflamatorios y suplementos de hierro era tan familiar como cepillarse los dientes. Mientras se miraba en el espejo, se preguntó cuánto tiempo podría mantener su secreto si esta relación prosperaba. Se tocó el abdomen suavemente, donde el dolor había disminuido a un murmullo sordo. «Una cena», se dijo a sí misma. «Solo una cena». ¿Qué podría pasar? No sabía que al día siguiente, bajo la luz dorada de las velas del restaurante, comenzaría a enamorarse del hombre que, sin saberlo, la ayudaría a sanar heridas que iban mucho más allá de su condición física. Tampoco sabía que su silencio sobre su enfermedad pronto se convertiría en el mayor obstáculo entre ellos, llevando a malentendidos que pondrían a prueba la fortaleza de lo que estaban a punto de construir juntos. El restaurante La Parroquia se encontraba en una casona colonial restaurada del centro histórico de Cancún, lejos del bullicio turístico de la zona hotelera. Sus muros de piedra caliza y sus techos altos con vigas de madera creaban una atmósfera íntima y cálida. Alejandro había elegido este lugar precisamente porque quería que Isabela se sintiera cómoda, lejos de los restaurantes ostentosos donde usualmente llevaba a sus citas de negocios. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vistiéndose de manera más casual de lo habitual. Pantalón de lino beige y una guayabera blanca que resaltaba su bronceado natural. Había pasado la tarde entera nervioso, algo completamente inusual en él. Como empresario exitoso, estaba acostumbrado a controlar cada situación, pero Isabela despertaba en él una vulnerabilidad que no sabía cómo manejar. Isabela apareció exactamente a las 7, y Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Llevaba un vestido azul marino de corte sencillo que llegaba hasta las rodillas, con mangas de 3/4 que disimulaban las pequeñas cicatrices en sus brazos, producto de las múltiples extracciones de sangre para exámenes médicos. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y había aplicado un maquillaje ligero que no lograba ocultar completamente las ojeras producto de las noches de insomnio por el dolor. «Te ves hermosa», le dijo Alejandro al levantarse para recibirla, notando cómo ella se movía con una gracia cuidadosa, como si cada paso fuera calculado. «Gracias», respondió Isabela con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Este lugar es encantador». Mientras el mesero los guiaba a una mesa junto a una ventana, con vista al pequeño jardín interior del restaurante, Alejandro observó cómo Isabela caminaba. Había algo en su postura, una rigidez sutil en su espalda baja, que le hizo preguntarse si habría tenido un día particularmente difícil en el hospital. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó una vez que se sentaron, notando cómo ella se acomodaba en la silla con cuidado especial. Isabela había pasado la tarde debatiéndose sobre si cancelar la cita. El dolor había sido intenso durante todo el día y había tenido que excusarse 3 veces durante su turno para ir al baño a lidiar con el sangrado irregular que la endometriosis le causaba.
pero algo en la voz de Alejandro la noche anterior la había hecho sentir que merecía intentarlo. «Fue interesante», respondió, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Tuvimos varios casos complicados en emergencias. Un accidente automovilístico, una mujer en trabajo de parto prematuro. Ya sabes, el día típico en una clínica pública». Alejandro asintió, admirando la pasión que se asomaba en sus ojos cuando hablaba de su trabajo. «Debe ser agotador. ¿Siempre quisiste ser doctora?» «Desde que era niña», respondió Isabela, y por primera vez esa noche su sonrisa fue completamente genuina. «Mi abuela materna murió por falta de atención médica adecuada. Tenía diabetes, pero vivíamos en un pueblo pequeño en Chiapas donde no había especialistas. Prometí que algún día ayudaría a personas como ella». La conversación fluyó naturalmente mientras ordenaban. Alejandro pidió pescado a la veracruzana, mientras Isabela eligió una sopa de lima, algo ligero que sabía que su estómago podría tolerar mejor en días como ese. Habló sobre sus estudios de medicina en la UNAM, su residencia en el Hospital General y su decisión de trabajar en clínicas públicas en lugar de abrir una práctica privada. «¿Y tú?», preguntó Isabela. «¿Cómo construiste tu imperio hotelero?». Alejandro sonrió ante la palabra imperio, pero había algo en la forma en que Isabela la dijo que no sonaba burlona, sino genuinamente interesada. «Mi padre tenía un pequeño hotel en Playa del Carmen. Cuando murió hace 10 años, lo heredé junto con muchas deudas», explicó, removiendo distraídamente su bebida. «Trabajé día y noche para salvarlo. Luego lo expandí. Ahora tengo 3 hoteles, pero a veces me pregunto si vale la pena tanto trabajo». «¿Por qué lo dices?», preguntó Isabela, notando una melancolía en su voz que no esperaba. «Porque al final del día subo a mi penthouse y está vacío. Tengo todo lo que pensé que quería, pero me falta conexión real, supongo». Isabela sintió un vuelco en el corazón ante esa confesión. Había algo en la honestidad de Alejandro que la desarmaba completamente. Durante años había construido muros alrededor de su corazón, convenciéndose de que era mejor estar sola que enfrentar el rechazo inevitable cuando alguien descubriera su condición. Pero este hombre parecía buscar exactamente lo que ella había perdido la esperanza de encontrar, una conexión auténtica. A mitad de la cena, Isabela sintió la familiar punzada en su abdomen que le indicaba que necesitaba ir al baño urgentemente. El sangrado había empeorado y sabía que tenía que cambiarse la toalla sanitaria especial que usaba durante sus episodios más intensos. «Disculpa, vuelvo en un momento», murmuró levantándose con cuidado. Alejandro notó cómo se llevaba discretamente su bolso y la forma en que caminó hacia el baño, más lenta que cuando habían llegado. Se preguntó si algo andaba mal, pero decidió no preguntar por respeto a su privacidad. En el baño, Isabela se apoyó contra el lavabo después de cambiarse, respirando profundamente para controlar el dolor que se había intensificado. Se miró en el espejo, notando cómo la palidez había regresado a sus mejillas. «Solo un poco más», se dijo a sí misma. «Puedes hacer esto». Cuando regresó a la mesa, Alejandro la estaba esperando con una expresión de preocupación. «¿Estás bien? Te ves un poco pálida». «Sí, solo cansancio», mintió Isabela nuevamente, odiándose por no poder ser honesta, pero tampoco sabiendo cómo comenzar a explicar algo tan complejo en una primera cita. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera cálida y llena de risas. Alejandro le contó anécdotas divertidas de huéspedes excéntricos en sus hoteles, e Isabela compartió historias conmovedoras de pacientes que la habían marcado. Cuando llegó la hora del postre, ambos se sentían como si se conocieran de toda la vida. «No quiero que termine esta noche», confesó Alejandro mientras caminaban hacia su auto. «Yo tampoco», admitió Isabela, aunque una parte de ella sabía que cada momento que pasaba sin contarle la verdad hacía todo más complicado. Cuando llegaron al apartamento de Isabela, Alejandro la acompañó hasta la puerta de entrada del edificio. Bajo la luz tenue del vestíbulo, se miraron a los ojos con una tensión que ambos podían sentir. «Me gustaría volverte a ver», dijo Alejandro, acercándose un paso más. «A mí también», susurró Isabela. Alejandro se inclinó lentamente y la besó, un beso suave y tierno que hizo que Isabela sintiera que todo el dolor de su cuerpo se desvanecía por un momento mágico. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Te llamo mañana», prometió Alejandro. Isabela asintió,
viéndolo alejarse en su auto antes de subir a su apartamento. Una vez adentro, se dejó caer en el sofá, tocándose los labios donde aún podía sentir el beso de Alejandro. Por primera vez en años, se permitió soñar con la posibilidad de un futuro con alguien más. Pero esa noche, mientras tomaba su medicación y se preparaba para otra noche posiblemente sin sueño, Isabela se preguntó cuánto tiempo podría mantener esta doble vida antes de que todo se derrumbara. Tetsuo Keritsa. 2 semanas después de su primera cita, Alejandro e Isabela habían caído en una rutina que a ambos les llenaba el corazón de una felicidad que ninguno había experimentado antes. Se veían cada 2 días, a veces para cenar en restaurantes pequeños y acogedores del centro, otras para caminar por el Parque de las Palapas o simplemente para tomar café en alguna terraza con vista al mar. Alejandro había comenzado a reorganizar su agenda de trabajo alrededor de estos encuentros, algo que había sorprendido enormemente a Carmen, su asistente personal de los últimos 8 años. Nunca había visto a su jefe tan humano. Sonreía más, se tomaba descansos para almorzar e incluso había rechazado una invitación a un evento social exclusivo en Playa Mujeres solo porque coincidía con una cita con Isabela. Esa mañana de viernes, Alejandro se despertó con una energía particular. Había planeado sorprender a Isabela con un picnic en las ruinas del Rey, un sitio arqueológico pequeño pero hermoso cerca del aeropuerto, perfecto para una tarde romántica sin las multitudes de turistas de Chichén Itzá o Tulum. Había encargado comida del mejor restaurante orgánico de la ciudad y había comprado una manta mexicana artesanal en el mercado local. Lo que Alejandro no sabía era que Isabela había pasado la peor noche de dolor en meses. La endometriosis parecía haber decidido recordarle quién tenía el control real sobre su vida. Había dormido menos de 2 horas, levantándose cada 30 minutos por calambres tan intensos que la hacían doblarse de dolor en la cama. El sangrado había sido tan abundante que había tenido que cambiar la ropa de cama 2 veces durante la madrugada. A las 7 de la mañana, cuando su teléfono sonó con el mensaje de buenos días de Alejandro, acompañado de una foto del amanecer desde su terraza, Isabela estaba sentada en el borde de su cama, llorando silenciosamente, mientras se preparaba mentalmente para otro día, fingiendo que todo estaba bien. «Buenos días, hermosa. ¿Lista para nuestra aventura de hoy?», leyó en el mensaje. Isabela había olvidado completamente que habían quedado de verse esa tarde. En días como ese, su cerebro se nublaba por el dolor y los medicamentos, haciendo que fuera difícil concentrarse en cualquier cosa que no fuera sobrevivir hora por hora. «Buenos días. ¿Podemos hablar?», escribió de vuelta, sabiendo que necesitaba cancelar, pero sin saber cómo hacerlo sin levantar sospechas. El teléfono sonó inmediatamente. «Isabela, mi amor, ¿todo bien?», la voz preocupada de Alejandro llegó a través del auricular. Esa palabra, mi amor, hizo que el corazón de Isabela se partiera un poco más. ¿Cómo podía llamarla así si ni siquiera sabía quién era ella realmente? «Alejandro, yo no me siento muy bien hoy», murmuró, llevándose una mano al abdomen donde el dolor punzaba con renovada intensidad. «Creo que tengo gripe o algo así. No quiero contagiarte». «¿Gripe? Pero ayer te veías perfectamente bien», respondió Alejandro, frunciendo el ceño mientras recordaba su cita de la noche anterior. «¿Quieres que vaya a cuidarte? Puedo traer sopa, medicinas, lo que necesites». La oferta de cuidados hizo que Isabela sintiera ganas de llorar aún más fuerte. En sus años lidiando con la endometriosis, se había acostumbrado a cuidarse sola, a no depender de nadie, a no ser una carga. La idea de que alguien quisiera cuidarla era tan ajena y a la vez tan deseada que le dolía casi tanto como los calambres. «No, solo necesito descansar», se apresuró a decir. «En unos días estaré como nueva, te lo prometo». Alejandro se quedó callado por un momento. Algo en la voz de Isabela no encajaba. No sonaba como alguien con gripe, sonaba como alguien que estaba sufriendo de una manera que él no podía entender. «¿Estás segura de que no quieres que vaya? No me importa si estás enferma». «Estoy segura», insistió Isabela, cerrando los ojos mientras otra onda de dolor la atravesaba. «Solo dame unos días, ¿sí?». Después de colgar, Alejandro se quedó en su terraza contemplando el día perfecto
que había planeado y sintiéndose extrañamente vacío. Era la tercera vez en las 2 semanas que conocía a Isabela que ella cancelaba planes de último minuto por no sentirse bien. Una parte de él comenzaba a preguntarse si habría algo más que simple mala suerte con su salud. Mientras tanto, Isabela se dirigió a la ducha, esperando que el agua caliente pudiera aliviar aunque fuera un poco el dolor. Mientras se desvestía, no pudo evitar ver su reflejo en el espejo del baño. Su abdomen estaba hinchado, como siempre durante los episodios intensos, y había manchas de sangre en su ropa interior que le recordaban la crueldad de su condición. Esto no es justo para él, pensó mientras se metía bajo el chorro de agua caliente. Merece estar con alguien que no tenga que cancelar citas, que no tenga que mentir constantemente, que pueda darle una relación normal. El agua caliente ayudó temporalmente, pero cuando salió de la ducha, el dolor había regresado con venganza. Se vistió con ropa cómoda y se preparó una bolsa de agua caliente. Su compañera más fiel durante estos episodios. Se acostó en posición fetal en su cama, con la bolsa de agua caliente presionada contra su abdomen, y se permitió llorar. Lloró por el dolor físico que la había acompañado durante años. Lloró por las oportunidades perdidas, por las relaciones que nunca había intentado por miedo a esto mismo. Pero sobre todo, lloró porque por primera vez en mucho tiempo había comenzado a creer que merecía amor, y ahora se daba cuenta de lo complicado que sería mantenerlo. Alejandro pasó el día inquieto, canceló sus reuniones de la tarde y se dedicó a recorrer sus hoteles, pero no lograba concentrarse en nada. A las 6 de la tarde, no pudo resistir más y decidió pasar por el apartamento de Isabela, solo para asegurarse de que estuviera bien. Cuando llegó al edificio de Isabela, con una bolsa de sopa del mejor restaurante de comida reconfortante de la ciudad, algo lo detuvo. Desde la ventana del primer piso, que sabía que correspondía al apartamento de Isabela, pudo escuchar un sonido que le heló la sangre, sollozos ahogados, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido, pero no pudiera contener el dolor. Se acercó más a la ventana, luchando contra su conciencia que le decía que esto era invasivo. Fue entonces cuando la vio a través de las cortinas semiabiertas. Isabela estaba acurrucada en el sofá, llorando con una intensidad que él nunca había visto en nadie. No parecía alguien con gripe, parecía alguien que estaba sufriendo de una manera profunda y desesperada. Lo que más lo alarmó fue cuando la vio levantarse para ir al baño y notó cómo se movía, encorvada, sosteniéndose del respaldo del sofá, llevándose las manos al abdomen, como si algo la estuviera atacando desde adentro. Y entonces vio algo que lo dejó completamente helado. Cuando Isabela se levantó del sofá, había una mancha roja en el cojín donde había estado acostada. Alejandro se quedó paralizado. ¿Sangre? ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Isabela estaba herida? ¿Alguien le había hecho daño? Su mente empresarial, acostumbrada a buscar soluciones racionales, se llenó de preguntas para las que no tenía respuestas. Sin saber qué hacer, se alejó de la ventana y se dirigió a su auto, con el corazón latiendo de una manera que no tenía nada que ver con amor romántico y todo que ver con una preocupación profunda y confusa. Mientras conducía de regreso a su penthouse, una sola pregunta se repetía en su mente. ¿Qué le estaba ocultando Isabela y cómo podía ayudarla si ella no le permitía acercarse? Esa noche, ninguno de los dos durmió. Isabela, por el dolor que no cedía, y Alejandro por las imágenes de sangre y lágrimas que no podía sacar de su cabeza. Durante los siguientes 5 días, Alejandro no pudo concentrarse en nada que no fuera Isabela. Las imágenes de esa tarde la habían grabado en su mente como una película en bucle. Los sollozos ahogados, la forma en que se movía como si cada paso le causara dolor, y especialmente esa mancha roja en el sofá que su mente no dejaba de interpretar de las formas más alarmantes posibles. Isabela había mantenido contacto mínimo durante esos días. Mensajes cortos y dulces, pero siempre con excusas para no verse. Aún me siento débil. Mejor esperemos a que esté completamente recuperada. No quiero contagiarte. Cada mensaje aumentaba la ansiedad de Alejandro, porque la mujer que había conocido era vital, fuerte, apasionada por su trabajo. Esta versión frágil y evasiva no encajaba con la Isabela de la que se había enamorado. El miércoles por la mañana,
Mientras revisaba los estados financieros de sus hoteles en su oficina del 20º piso de Torre Corporativa Cancún, Alejandro no pudo soportar más la incertidumbre. Decidió que iría a la Clínica San Rafael para verificar que Isabela realmente estuviera trabajando, o al menos para entender mejor su rutina. La Clínica San Rafael se encontraba en un edificio de 3 pisos, pintado de azul claro, rodeado de pequeños puestos de comida y farmacias que servían a la comunidad de bajos recursos de la región 95. El contraste con los hospitales privados de la zona hotelera era evidente. Aquí no había mármol ni decoraciones lujosas, pero se respiraba un ambiente de calidez humana y dedicación que impresionó a Alejandro. Se acercó a la recepción, donde una mujer mayor de cabello cano y sonrisa amable lo atendió. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días. Estoy buscando a la doctora Isabela Cruz. ¿Está trabajando hoy?» La recepcionista lo miró con curiosidad, claramente notando que este hombre elegantemente vestido no parecía el tipo de paciente habitual de la clínica. «¿Es usted familiar de la doctora Cruz?», preguntó con el protocolo de protección que habían desarrollado para el personal médico. «Soy un amigo cercano», respondió Alejandro, sintiéndose extraño al no poder definir exactamente qué era Isabela para él. «Estoy preocupado por ella. Ha estado enferma». La expresión de la recepcionista se suavizó inmediatamente. «Ah, usted debe ser Alejandro», dijo con una sonrisa conocedora. «Isabela nos ha hablado de usted». El corazón de Alejandro dio un vuelco al saber que Isabela había mencionado su existencia a sus colegas. «La doctora Cruz está en su turno, pero está en una cirugía menor en este momento. Si gusta, puede esperarla en la cafetería. Debería terminar en 1 hora aproximadamente». Alejandro decidió esperar. La cafetería de la clínica era un espacio pequeño, pero acogedor, con mesas de formica azul y sillas de plástico. Pidió un café y se sentó junto a una ventana desde donde podía observar el movimiento del hospital. Médicos, enfermeras y pacientes iban y venían en una danza constante de cuidado y sanación. Fue entonces cuando la vio. Isabela salió de uno de los consultorios, pero se veía completamente diferente a como la recordaba. Caminaba más lento de lo normal, su bata médica parecía quedarle grande y tenía una palidez que era evidente incluso desde la distancia. Lo que más le llamó la atención fue la forma en que se detuvo junto a una pared. Se apoyó contra ella por unos segundos, como si necesitara recuperar el aliento, y luego continuó caminando. Alejandro se levantó inmediatamente y salió de la cafetería para interceptarla. «¿Isabela?», la llamó suavemente. Isabela se giró y la expresión de sorpresa y algo parecido al pánico que cruzó por su rostro no pasó desapercibida para Alejandro. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó llevándose instintivamente una mano a su cabello, como si quisiera arreglarse. «Te dije que estaba enferma». «Precisamente por eso estoy aquí», respondió Alejandro, acercándose con cuidado. «Estaba preocupado y quería asegurarme de que estuvieras bien». Isabela miró a su alrededor, consciente de que varios de sus colegas los estaban observando con curiosidad. La presencia de Alejandro en la clínica, con su traje obviamente caro y su aura de éxito empresarial, contrastaba dramáticamente con el ambiente del lugar. «¿Podemos hablar afuera?», sugirió Isabela, caminando hacia la salida con Alejandro siguiéndola. Una vez en el pequeño jardín que había frente a la clínica, Isabela se sentó en una banca bajo una ceiba frondosa y Alejandro notó cómo se acomodó con cuidado, como si cada movimiento requiriera consideración. «Isabela, necesito que seas honesta conmigo», dijo Alejandro sentándose junto a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Algo está pasando contigo, y no es solo una gripe». Isabela sintió que el mundo se le venía encima. Había temido este momento desde su primera cita, sabiendo que eventualmente tendría que elegir entre la honestidad total y perder a Alejandro, o continuar mintiendo y vivir con la culpa constante. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz sonaba poco convincente, incluso para ella misma. «Isabela, te vi», confesó Alejandro, decidiendo que la honestidad era el único camino. «El viernes, cuando vine a llevarte sopa, te vi por la ventana. Estabas llorando, no como alguien con gripe, sino como alguien que está sufriendo de verdad, y vi sangre». La palabra sangre hizo que Isabela se pusiera rígida. Alejandro había visto la evidencia de su condición
y ahora tendría que lidiar con las conclusiones que él hubiera sacado. ¿Alguien te está haciendo daño?, preguntó Alejandro con voz tensa. ¿Tienes un exnovio violento? ¿Alguien te está amenazando? Porque si es así, puedo ayudarte, puedo protegerte. Isabela lo miró con asombro. De todas las conclusiones posibles, esa no la había esperado. No, Alejandro, nadie me está haciendo daño, respondió rápidamente. No es nada de eso. Entonces, ¿qué es?, insistió Alejandro tomando sus manos entre las suyas. Porque está claro que algo te está causando dolor y odio verte así sin poder hacer nada para ayudarte. Isabela miró sus manos entrelazadas con las de Alejandro. Eran manos fuertes, acostumbradas a construir imperios y solucionar problemas. Pero esto era algo que ninguna cantidad de dinero o poder podría arreglar. Es complicado, murmuró finalmente. Tengo tiempo, respondió Alejandro. Y te quiero, Isabela. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos. Esas palabras fueron como una puñalada para Isabela. Te quiero, palabras que había soñado escuchar de alguien especial, pero que ahora la llenaban de terror porque sabía que todo cambiaría en cuanto supiera la verdad. Alejandro, hay cosas sobre mi salud que no son fáciles de entender o de aceptar, comenzó a decir, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. No quiero que te sientas obligado a quedarte cuando sepas la verdad. Déjame decidir eso por mí mismo, respondió Alejandro firmemente. ¿Estás enferma? ¿Es algo grave? Isabela respiró profundamente. Era ahora o nunca. Tengo endometriosis, dijo finalmente como si estuviera confesando un crimen. Es una condición donde el tejido del útero crece en lugares donde no debería estar. Me causa dolor crónico, sangrado irregular y a veces me incapacita completamente. Alejandro la miró en silencio, procesando esta información. No sabía exactamente qué era la endometriosis, pero por la forma en que Isabela lo había dicho, como si estuviera admitiendo algo terrible, entendió que era serio. ¿Es curable?, preguntó suavemente. No, es crónica. Puedo manejarla con medicamentos y tratamientos, pero nunca desaparecerá completamente, explicó Isabela, secándose las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Por eso cancelo planes. Por eso a veces no puedo levantarme de la cama. Por eso quizás no pueda darte la relación normal que mereces. Alejandro sintió como si una pieza de rompecabezas finalmente hubiera encajado en su lugar. Todo tenía sentido ahora. Las cancelaciones, el dolor que había visto, la sangre, la forma cuidadosa en que se movía algunos días. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó sin juicio en su voz, solo curiosidad genuina. Porque la mayoría de los hombres huyen cuando se enteran, respondió Isabela, con una amargura que venía de experiencias pasadas. Porque soy complicada, porque a veces soy una carga, porque no puedo prometerte que siempre estaré disponible, o que no tendré días malos. Alejandro soltó sus manos, y por un momento Isabela sintió que su corazón se partía, pensando que su confesión había confirmado sus peores miedos. Pero entonces Alejandro se levantó de la banca, se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre sus manos. Isabela Cruz, eres la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, dijo, mirándola directamente a los ojos. El hecho de que lidies con esto todos los días y aún tengas energía para salvar vidas en esta clínica me demuestra que no eres una carga, eres una guerrera. Isabela lloró aún más fuerte ante esas palabras, pero ahora eran lágrimas de alivio mezcladas con amor. «¿No vas a huir?», susurró. «Lo único de lo que quiero huir es de verte sufrir sola», respondió Alejandro. «Dime qué puedo hacer para ayudarte. Dime cómo puedo ser el compañero que necesitas». Por primera vez en años, Isabela se permitió creer que tal vez, solo tal vez, merecía este tipo de amor incondicional. Los días siguientes marcaron el comienzo de una nueva fase en la relación entre Alejandro e Isabela. Por primera vez desde que se conocieron, no había secretos entre ellos, y aunque Isabela seguía sintiendo vulnerabilidad por haber expuesto su condición, también experimentaba una liberación que no había sentido en años. Alejandro, por su parte, se había sumergido en una investigación exhaustiva sobre la endometriosis. Había comprado libros médicos, había consultado artículos científicos en línea,
e incluso había hablado discretamente con el médico privado de su familia para entender mejor la condición de Isabela. Lo que había descubierto lo había llenado de una mezcla de admiración y tristeza, admiración por la fortaleza de Isabela al lidiar con algo tan debilitante, y tristeza por todo el sufrimiento silencioso que había experimentado. Un sábado por la mañana, mientras Isabela disfrutaba de uno de sus días buenos, días en los que el dolor era manejable y su energía había regresado, Alejandro llegó a su apartamento con una bolsa del supermercado y una expresión determinada. «¿Qué es todo esto?», preguntó Isabela abriendo la puerta con curiosidad al ver a Alejandro cargado de bolsas. «Tu nuevo arsenal de supervivencia», anunció Alejandro con una sonrisa entrando al pequeño apartamento. «He estado investigando alimentos antiinflamatorios y vamos a reorganizar tu cocina». Isabela lo siguió hasta la cocina, observando con asombro mientras Alejandro comenzaba a sacar productos: salmón fresco, brócoli, espinacas, jengibre, cúrcuma, té verde, arándanos, almendras y una variedad de especias que Isabela ni siquiera sabía cómo pronunciar. «Alejandro, esto es demasiado», protestó suavemente. «No necesitas cambiar tu vida por mí». «No estoy cambiando mi vida», respondió Alejandro deteniéndose en sus actividades para mirarla directamente. «La estoy mejorando. Además, resultó que tengo un talento oculto para la cocina que nunca había explorado». Era cierto. Alejandro había pasado años comiendo en restaurantes caros o pidiendo comida a domicilio. Su cocina en el penthouse era más una decoración que un espacio funcional. Pero la idea de poder hacer algo concreto para ayudar a Isabela lo había motivado a explorar este territorio desconocido. «¿Sabes cocinar?», preguntó Isabela con una sonrisa escéptica. «Estoy aprendiendo», admitió Alejandro. «YouTube es un maestro excelente, y mi chef personal me ha dado algunas clases básicas esta semana». Isabela sintió que su corazón se derretía ante el esfuerzo que Alejandro estaba haciendo. Nunca nadie había intentado entender su condición de esta manera, mucho menos había tomado acciones concretas para ayudarla a manejarla. Pasaron la mañana cocinando juntos. Alejandro preparó un salmón con especias antiinflamatorias, mientras Isabela enseñaba cómo hacer una ensalada de espinacas con arándanos y nueces. Fue una experiencia íntima y doméstica que ninguno de los dos había compartido con otra persona en mucho tiempo. «Tengo algo más para ti», dijo Alejandro después del almuerzo, sacando una bolsa pequeña que había mantenido escondida. Adentro había una almohadilla térmica eléctrica de alta calidad y un set de aceites esenciales diseñados específicamente para el manejo del dolor. «Leí que el calor ayuda con los calambres y estos aceites tienen propiedades relajantes», explicó, sintiéndose extrañamente nervioso. «También investigué sobre masajes terapéuticos. Si quieres, puedo aprender algunas técnicas que podrían ayudarte durante los episodios difíciles». Isabela se quedó sin palabras. En sus años de relaciones anteriores, había aprendido a ocultar su dolor porque los hombres se sentían incómodos o impotentes ante algo que no podían arreglar, pero Alejandro estaba abordando su condición como abordaría cualquier desafío empresarial, con investigación, planificación y acción. «¿Por qué estás haciendo todo esto?», preguntó Isabela con lágrimas formándose en sus ojos. «Porque te amo», respondió Alejandro sin dudarlo. «Y cuando amas a alguien, no solo amas las partes fáciles, amas todo lo que esa persona es, incluidas las partes que duelen». Esa tarde, mientras Isabela descansaba en el sofá con la nueva almohadilla térmica, Alejandro se sentó en el suelo junto a ella, leyendo uno de los libros médicos que había comprado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de un rato. «Lo que quieras», respondió Isabela, disfrutando de la sensación de calor que aliviaba la tensión en su abdomen. «¿Cuándo supiste que tenías esto?». Isabela cerró los ojos, recordando uno de los periodos más difíciles de su vida. «Tenía 22 años. Estaba en el 4º año de medicina», comenzó. «Había tenido periodos dolorosos desde la adolescencia, pero todos me decían que era normal, que era parte de ser mujer. Un día, durante una rotación en ginecología, colapsé del dolor en el hospital. Los médicos pensaron que era apendicitis, pero cuando me operaron, encontraron tejido endometrial en mis ovarios y ligamentos. Debió haber sido aterrador», comentó Alejandro,
imaginando a una Isabela joven lidiando sola con ese diagnóstico. Lo fue, especialmente porque era estudiante de medicina y sabía exactamente lo que significaba. Sabía que era crónico, que afectaría mi fertilidad, que cambiaría mi vida para siempre. ¿Y tu familia? ¿Te apoyaron? Isabela sonrió con tristeza. Mi madre hizo lo que pudo, pero venimos de una generación donde no se habla de estos temas. Mi padre, bueno, él piensa que si no me quejo entonces estoy bien. Mis hermanos viven en otros estados, así que he aprendido a ser bastante independiente en este aspecto. Alejandro procesó esta información, entendiendo ahora por qué Isabela había sido tan reacia a contarle sobre su condición. Había aprendido a sobrellevarla sola porque nunca había tenido un sistema de apoyo real. Bueno, ya no estás sola, dijo firmemente, y quiero que sepas que esto no me asusta. Lo que me asusta es la idea de perderte porque piensas que eres demasiado complicada para ser amada. Isabela se incorporó en el sofá para mirarlo mejor. No entiendes, dijo suavemente. Habrá días en que no podré levantarme de la cama, días en que tendré que cancelar planes en el último minuto, días en que estaré irritable por el dolor o por los medicamentos, y probablemente tendré problemas para quedar embarazada si alguna vez queremos hijos. Isabela, la interrumpió Alejandro, levantándose para sentarse junto a ella en el sofá. Escúchame muy bien. Yo no me enamoré de una versión perfecta e irreal de ti. Me enamoré de ti, de la mujer que veo todos los días, dando todo de sí para ayudar a otros a pesar de su propio dolor, de la mujer que es tan fuerte que ha convertido su sufrimiento en compasión, de la mujer que es tan valiente que eligió una carrera dedicada a sanar a otros. Isabela lloró, pero eran lágrimas de alivio y amor. En cuanto a los hijos, continuó Alejandro, si podemos tenerlos, será maravilloso. Si no, hay muchas maneras de formar una familia. Pero eso es algo que decidiremos juntos, cuando sea el momento adecuado. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, Isabela durmió profundamente sin medicamentos para el dolor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente se sentía segura de ser amada exactamente como era. Alejandro, por su parte, se quedó despierto un poco más, observando dormir a la mujer de la que se había enamorado completamente, no a pesar de su condición, sino incluyéndola. Y por primera vez en su vida, entendió que el amor verdadero no era encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien cuyas imperfecciones se alinearan perfectamente con las tuyas. Sin saberlo, ambos estaban a punto de enfrentar su mayor desafío hasta ahora, uno que pondría a prueba no solo su amor, sino también su capacidad de comunicarse y confiar el uno en el otro cuando las circunstancias los empujaran hacia el malentendido más doloroso de su relación. 3 semanas después de la confesión de Isabela, su relación había florecido de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. Alejandro había cumplido su palabra de manera extraordinaria. Había aprendido a cocinar platos antiinflamatorios, había reorganizado su agenda para estar disponible durante los días difíciles de Isabela e incluso había comenzado a acompañarla a algunas de sus citas médicas. La doctora Patricia Morales, la ginecóloga especialista en endometriosis que había estado tratando a Isabela durante los últimos 5 años, había quedado impresionada por el nivel de compromiso y educación que Alejandro demostraba sobre la condición. Era raro ver a una pareja tan joven donde el hombre no solo entendiera la endometriosis, sino que se hubiera convertido en un verdadero aliado en el tratamiento. Sin embargo, la vida tiene una manera cruel de probar el amor justo cuando las personas se sienten más seguras. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Alejandro tenía una reunión crucial con un grupo de inversionistas europeos que podrían financiar su expansión hacia el mercado español. Había trabajado durante meses para conseguir esta reunión y el contrato potencial representaba el proyecto más grande de su carrera empresarial. Isabela, por su parte, había comenzado su semana sintiéndose bien, pero el miércoles por la noche había notado los signos familiares que indicaban que un episodio severo se acercaba. El dolor sordo que comenzaba en su espalda baja, la hinchazón abdominal y esa fatiga que parecía chupar toda su energía. El jueves por la mañana, Isabela despertó en su apartamento con el peor dolor
que había experimentado en meses. No era solo el dolor pélvico habitual. Esta vez se irradiaba hacia sus piernas y espalda, haciéndola sentir como si su propio cuerpo la estuviera atacando desde adentro. El sangrado había comenzado durante la madrugada, más abundante de lo normal, empapando la ropa de cama a pesar de la protección extra que había usado. Sabía que debía quedarse en casa, pero ese día tenían programada una cirugía de emergencia en la clínica. Una mujer joven había llegado con síntomas de embarazo ectópico y Isabela era la única ginecóloga disponible. El doctor Ramírez, el director de la clínica, había salido de la ciudad por una emergencia familiar, dejando a Isabela como la única opción para salvar la vida de esta paciente. Alejandro había salido temprano esa mañana para una reunión previa con su equipo legal, besando suavemente a Isabela antes de irse y prometiendo llamarla después de su reunión con los europeos. No había notado las señales del episodio que se avecinaba, porque Isabela se había vuelto experta en ocultarlas durante las primeras horas antes de que el dolor se volviera insoportable. A las 10 de la mañana, Isabela estaba en el quirófano de la Clínica San Rafael, luchando contra oleadas de dolor mientras trabajaba para salvar la vida de Carmen Rodríguez, una mujer de 24 años cuyo embarazo ectópico había causado una hemorragia interna peligrosa. «Doctora Cruz, ¿se encuentra bien?», preguntó la enfermera María, notando cómo Isabela se detuvo por un momento, llevándose discretamente una mano al abdomen. «Estoy bien, continuemos», murmuró Isabela, concentrándose en la cirugía a pesar del dolor que la atravesaba. La operación duró 3 horas. 3 horas durante las cuales Isabela luchó no solo por la vida de su paciente, sino también contra su propio cuerpo que le gritaba que se detuviera. Cuando finalmente terminaron y Carmen fue trasladada a recuperación con un pronóstico favorable, Isabela se dirigió al baño del personal médico, donde finalmente se permitió colapsar. El dolor se había intensificado a un nivel que no había experimentado en años. Sus piernas temblaban, su visión se había nublado, y el sangrado se había vuelto tan abundante que había traspasado toda su ropa quirúrgica. Se sentó en el suelo del baño, recostándose contra la pared fría, intentando respirar a través del dolor que la hacía sentir como si estuviera siendo desgarrada desde adentro. Fue entonces cuando comenzó a llorar, no solo por el dolor físico, sino por la frustración de tener que lidiar con esto sola. Alejandro estaba en su reunión más importante y ella no quería ser la novia problemática que lo llamaba en crisis durante momentos cruciales de su carrera. Mientras tanto, en el Hotel Presidente Intercontinental, Alejandro estaba cerrando el mejor trato de su vida. Los inversionistas europeos habían quedado tan impresionados con su presentación que habían decidido incrementar su oferta inicial en un 30%. Era el momento culminante de su carrera empresarial, pero extrañamente, lo único en lo que podía pensar era en Isabela. Durante un receso de 15 minutos decidió llamarla. «Isabela, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó, alejándose de sus socios para tener privacidad. Estoy bien», respondió Isabela con voz temblorosa aún sentada en el suelo del baño. «¿Cómo va tu reunión?». Alejandro frunció el ceño. Algo en la voz de Isabela no sonaba bien. «Va excelente, pero me preocupas más tú. ¿Estás segura de que estás bien?». «Sí, solo cansada. Tuve una cirugía larga hoy». Isabela intentó sonar normal, pero otra oleada de dolor la hizo gemir involuntariamente. «Isabela, ese sonido... ¿Estás teniendo un episodio?», preguntó Alejandro, su atención completamente alejada ya de los contratos y las cifras. No, estoy bien, en serio. Ve a tu reunión, no quiero ser una distracción», insistió Isabela, odiándose por mentir, pero no queriendo arruinar este momento para él. «¿Estás segura? Puedo cancelar el resto de la reunión». «No», respondió Isabela más fuerte de lo que había intentado. «No canceles nada por mí. Estaré bien. Te amo. Yo también te amo. Llámame si necesitas cualquier cosa, ¿de acuerdo?». Después de colgar, Alejandro se quedó inquieto, pero sus socios lo llamaron de vuelta para firmar los documentos finales. Isabela había insistido en que estaba bien, y él decidió confiar en su palabra. Lo que Alejandro no sabía era que, una hora después de su llamada, Isabela había colapsado completamente en el consultorio médico. El doctor
García, uno de los médicos internistas de la clínica, la había encontrado inconsciente en el suelo, rodeada de una cantidad alarmante de sangre. «Necesitamos una ambulancia ahora», gritó el doctor García mientras el personal médico se movilizaba para ayudar a su colega. Isabela fue trasladada de emergencia al Hospital General, donde los médicos determinaron que había sufrido una ruptura de un quiste ovárico endometrial, causando una hemorragia interna severa que requería cirugía inmediata. La doctora Morales, su ginecóloga especialista, fue contactada inmediatamente y se dirigió al hospital para realizar la operación. Mientras Isabela era preparada para cirugía, semiconsciente por la pérdida de sangre y los medicamentos para el dolor, lo único que podía pensar era en Alejandro. «No le digan a Alejandro», murmuró a la enfermera. «Su reunión, no arruinen su reunión». Pero María, la enfermera de la Clínica San Rafael, que conocía la relación entre Isabela y Alejandro, no pudo quedarse callada. A las 6 de la tarde, cuando Alejandro salía triunfante de su reunión con el contrato firmado, su teléfono sonó. «Señor Mendoza, habla María de la Clínica San Rafael. Necesita venir al Hospital General inmediatamente. La doctora Isabela está en cirugía de emergencia». El mundo de Alejandro se detuvo por completo. El contrato millonario, los inversionistas europeos, su momento de triunfo profesional, todo se desplomó en comparación con esas palabras. «¿Qué pasó? ¿Está bien?», preguntó, ya corriendo hacia su auto. «Hubo complicaciones con su condición. Perdió mucha sangre. Eso es todo lo que puedo decirle por teléfono». El trayecto de 45 minutos al Hospital General fue el más largo de la vida de Alejandro. Sus manos temblaban mientras manejaba, y su mente se llenaba de los peores escenarios posibles. ¿Por qué no le había dicho a Isabela que se sentía tan mal? ¿Por qué había mentido en el teléfono? ¿Por qué había priorizado su estúpida reunión sobre su salud? Cuando llegó al hospital, encontró a la doctora Morales esperándolo en la sala de espera, aún con su ropa quirúrgica. «¿Cómo está?», fueron las primeras palabras que salieron de su boca. «Está estable ahora», respondió la doctora Morales con voz cansada. «Tuvo una ruptura de quiste endometrial que causó hemorragia interna. Tuvimos que realizar una cirugía laparoscópica para controlar el sangrado y remover el tejido dañado. ¿Va a estar bien?». «Sí, pero necesitará varias semanas de recuperación». «¿Y Alejandro?». La doctora lo miró con una expresión seria. «Isabela me pidió específicamente que no lo llamáramos durante su reunión. Dice que no quería arruinar su día importante». Esas palabras fueron como una puñalada para Alejandro. Isabela había estado sufriendo tanto que había colapsado, había requerido cirugía de emergencia, y aún así se había preocupado más por proteger su reunión de negocios que por su propia seguridad. Cuando finalmente pudo verla en recuperación, Isabela estaba pálida y conectada a múltiples monitores, pero consciente. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando lo vio entrar. «Lo siento», fueron las primeras palabras que murmuró. «Siento haber arruinado tu día importante». Alejandro se sentó junto a su cama y tomó su mano con cuidado, sintiendo cómo todo el éxito de su reunión se desvanecía ante la realidad de casi haber perdido a la mujer que amaba. «Isabela, mi amor, tú no arruinaste nada. Yo fallé al no estar aquí cuando me necesitabas. Pero tu contrato puede irse al infierno, cualquier contrato, si tú no estás bien», respondió Alejandro, besando suavemente su frente. «Prométeme que nunca más vas a ocultar algo así. Prométeme que siempre vas a ser mi prioridad número 1, sin importar qué reunión o qué negocio esté en juego». Isabela lloró, finalmente entendiendo que el amor que Alejandro sentía por ella era más profundo y genuino de lo que había permitido creer. Esa noche, mientras Isabela dormía sedada en la cama del hospital, Alejandro se quedó a su lado, tomado de su mano, prometiéndose a sí mismo que nunca más permitiría que ella enfrentara su batalla sola. No sabía que este episodio, tan doloroso como había sido, fortalecería su relación de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. La recuperación de Isabela fue más lenta y complicada de lo que cualquiera había anticipado. La cirugía laparoscópica había sido exitosa, pero había revelado que su endometriosis estaba más avanzada de lo que los estudios previos habían mostrado. La doctora Morales le explicó que necesitaría un tratamiento más agresivo y posiblemente cirugías adicionales en el futuro. Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida Isabela.
Canceló todos sus compromisos de trabajo durante las siguientes 3 semanas para dedicarse completamente a su recuperación. Carmen, su asistente, se encargó de reorganizar su agenda y Alejandro delegó la implementación del nuevo contrato europeo a su equipo de confianza. «Los negocios pueden esperar», le dijo a Isabella cuando ella protestó por tercera vez sobre su ausencia del trabajo. «Tú no puedes». Durante la primera semana, Isabella estuvo hospitalizada. Alejandro prácticamente vivió en el hospital, durmiendo en la incómoda silla junto a su cama, ayudándola con las caminatas de rehabilitación y aprendiendo de las enfermeras cómo cuidar las incisiones quirúrgicas. Fue testigo directo de lo que realmente significaba la endometriosis. No solo el dolor físico, sino también la frustración emocional, la sensación de que su cuerpo la había traicionado y el miedo constante de que esto pudiera volver a suceder. «Me siento como si fuera defectuosa», le confesó Isabella una tarde mientras él le ayudaba a cambiar de posición en la cama. «Como si mi cuerpo fuera mi enemigo». Alejandro se sentó en el borde de la cama y tomó su rostro entre sus manos con ternura. «Isabella, tu cuerpo no es tu enemigo. Has estado luchando una guerra silenciosa durante años y eso te convierte en la mujer más valiente que conozco. El hecho de que hayas seguido salvando vidas mientras librabas tu propia batalla me demuestra que eres extraordinaria, no defectuosa». Cuando finalmente Isabella pudo regresar a su apartamento, Alejandro había transformado completamente el espacio. Había instalado una cama hospital alquilada para facilitar su movilidad, había llenado el refrigerador con comidas preparadas específicamente para la recuperación postquirúrgica y había convertido la sala en un pequeño centro de rehabilitación con todo lo que las fisioterapeutas habían recomendado. «Alejandro, esto es demasiado», protestó Isabella al ver las modificaciones. «Esto es amor», respondió él simplemente. «Y esto es lo mínimo que puedo hacer después de haberte fallado». «Tú no me fallaste». «Sí lo hice. Debí haber notado que estabas mintiendo en esa llamada telefónica. Debí haber insistido más. Debí haber puesto tu bienestar por encima de cualquier reunión de negocios». Isabella se dio cuenta de que Alejandro estaba cargando con una culpa que no le correspondía, pero entendía que era su manera de procesar lo sucedido. Los días siguientes establecieron una nueva rutina entre ellos. Alejandro se despertaba temprano para preparar el desayuno antiinflamatorio que la nutricionista había recomendado. Luego ayudaba a Isabella con los ejercicios de respiración y estiramiento que formaban parte de su rehabilitación. Por las tardes leían juntos, veían películas o simplemente conversaban sobre temas que nunca antes habían explorado. Fue durante una de esas conversaciones que Isabella compartió algo que nunca le había contado a nadie. «¿Sabes qué es lo más difícil de tener endometriosis?», preguntó una tarde, mientras estaban acurrucados en el sofá. «Dime», respondió Alejandro, acariciando suavemente su cabello. «No es solo el dolor físico, es la soledad. Es la sensación de que nadie puede realmente entender lo que estás pasando. Es tener que sonreír y pretender que estás bien cuando por dentro sientes que te estás desmoronando. Es el miedo constante de que las personas que amas se cansen de lidiar con tus limitaciones». Alejandro la abrazó más fuerte. «Nunca más vas a estar sola en esto, te lo prometo. Pero ¿qué pasa si empeora? ¿Qué pasa si necesito más cirugías? ¿Qué pasa si nunca mejoro completamente? Entonces, estaremos juntos en eso también. Isabella, cuando dije que te amaba, no me refería solo a las partes fáciles. Me refería a todo. A los días buenos, a los días malos, a los días imposibles y a todo lo que venga». Durante la segunda semana de recuperación, Isabella tuvo una recaída emocional. El dolor postquirúrgico se había combinado con la depresión que a veces acompaña a las cirugías mayores, y Isabella pasó 2 días llorando sin poder explicar exactamente por qué. Alejandro no trató de arreglarla o de alegrarla. Simplemente se sentó con ella, la abrazó cuando quería ser abrazada, le dio espacio cuando lo necesitaba y le recordó constantemente que era normal sentirse así después de lo que había pasado. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le dijo. «No tienes que pretender que estás bien para hacerme sentir mejor. Puedes ser vulnerable conmigo, puedes ser humana conmigo». Esas palabras fueron liberadoras para Isabella, quien había pasado tanto tiempo siendo la doctora fuerte, la mujer independiente,
que había olvidado cómo permitirse ser cuidada. Al final de la tercera semana, cuando Isabela finalmente se sintió lo suficientemente bien como para dar paseos cortos por el barrio, ambos se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado en su relación. Ya no era solo romance y atracción, era una asociación profunda, una comprensión mutua que había sido forjada en las llamas de la vulnerabilidad y la crisis. «Tengo algo que decirte», le dijo Alejandro una noche, mientras cenaban en la pequeña mesa de la cocina de Isabela. Isabela lo miró con curiosidad, notando cierto nerviosismo en su voz. «Durante estas semanas, cuidándote, viendo tu fortaleza, presenciando tu vulnerabilidad, me di cuenta de algo». Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló junto a la de Isabela, tomando sus manos entre las suyas. «Me di cuenta de que no quiero pasar ni un día más sin saber que vamos a enfrentar todo junto, oficialmente. Isabela Cruz, ¿te casarías conmigo?» Isabela se quedó sin aliento. No había estado esperando una propuesta, especialmente no en su pequeña cocina, con ella todavía recuperándose de cirugía, llevando ropa cómoda y sin maquillaje. «Alejandro, ¿estás seguro? Acabas de ver lo complicado que puedo ser. Acabas de vivir 3 semanas cuidando a alguien que...» «Isabela», la interrumpió suavemente, «acabé de vivir 3 semanas con la mujer de la que quiero cuidar por el resto de mi vida. En la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas? Quiero que esas palabras signifiquen algo real para nosotros». Isabela comenzó a llorar, pero eran lágrimas de júbilo puro. «Sí», susurró, «sí, quiero casarme contigo». No tenía anillo. No había pétalos de rosa o música romántica. Solo había 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no era la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien dispuesto a enfrentarlos contigo. Cuando se besaron, Isabela sintió que por primera vez en su vida adulta no estaba sola con su dolor, y Alejandro sintió que había encontrado un propósito más grande que cualquier imperio empresarial: amar a esta mujer extraordinaria con todo lo que tenía. Esa noche, mientras planificaban un futuro que incluía tratamientos médicos, posibles cirugías, días difíciles, pero también amor incondicional y apoyo mutuo, ambos entendieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan durante toda la vida: un compañero verdadero en todos los sentidos de la palabra. 6 meses después de la propuesta de matrimonio, Alejandro e Isabela habían aprendido que el amor verdadero no es solo una emoción, sino una decisión diaria de elegir al otro, especialmente en los momentos difíciles. La planificación de su boda había tenido que adaptarse constantemente a la realidad de la condición de Isabela, pero en lugar de ser una fuente de estrés, se había convertido en una oportunidad para crear algo completamente único y auténtico. En lugar de una gran celebración tradicional en uno de los hoteles de lujo de Alejandro, habían decidido casarse en el Jardín Botánico de Cancún, un lugar íntimo y tranquilo que permitiría a Isabela tener fácil acceso a descanso si lo necesitaba durante la ceremonia. La fecha había sido cambiada 2 veces debido a episodios severos de endometriosis, pero sus familias y amigos habían aprendido a ser flexibles y comprensivos. Esa mañana de sábado, mientras Isabela se preparaba en el apartamento que ahora compartían, Alejandro se había mudado oficialmente, convirtiendo su penthouse en una oficina secundaria. Reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida en menos de un año. ¿Nerviosa?, preguntó Carmen, la hermana mayor de Isabela, quien había viajado desde Chiapas para ser su dama de honor. «Sorprendentemente no», respondió Isabela, mirándose en el espejo mientras Carmen le ayudaba con el vestido. Habían elegido un diseño sencillo pero elegante, con mangas largas de encaje que cubrían discretamente las pequeñas cicatrices en sus brazos de años de tratamientos médicos, y un corte que se acomodaba cómodamente a su figura sin presionar su abdomen sensible. «Me alegra ver que encontraste a alguien que realmente te entiende», dijo Carmen, abrochando los pequeños botones de perla en la espalda del vestido. «Durante años me preocupé de que te aislaras demasiado por tu condición». Isabela sonrió, tocando el collar de perlas que había pertenecido a su abuela, la mujer que la había inspirado a estudiar medicina. «Alejandro me enseñó que no tengo que ser perfecta para ser amada, y yo le enseñé que el amor real incluye las partes difíciles de la vida».
En el Hotel Mendoza Cancún, Alejandro se estaba preparando con sus padrinos, su hermano menor David, quien había volado desde Ciudad de México, y el doctor García de la Clínica San Rafael, quien se había convertido en un amigo cercano después de todo lo que había pasado con Isabela. ¿Listo para convertirte en esposo de una doctora?, bromeó David, ayudando a Alejandro con los gemelos de su guayabera formal blanca. «Listo para convertirme en esposo de Isabela», corrigió Alejandro con una sonrisa. «El hecho de que sea doctora es solo una de las muchas cosas increíbles sobre ella». «Me impresiona cómo has manejado todo esto», comentó el doctor García seriamente. «Muchos hombres se asustan cuando se dan cuenta de lo que realmente implica la endometriosis. Tú no solo te quedaste, sino que te convertiste en su mayor defensor». Alejandro se ajustó la corbata, pensando en todas las noches que había pasado investigando tratamientos, todas las citas médicas a las que había acompañado a Isabela, todos los días en que había reorganizado su trabajo para estar presente cuando ella lo necesitaba. No fue una decisión consciente, reflexionó. Simplemente era obvio que si amaba a Isabela, tenía que amar todo lo que ella es. Su fortaleza, su vulnerabilidad, su condición, todo es parte del paquete completo. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde, cuando el sol caribeño comenzaba a suavizarse, pero aún proporcionaba una luz dorada perfecta. El jardín botánico había sido decorado discretamente con flores locales y telas blancas que se movían suavemente con la brisa marina. Los invitados eran pocas personas, pero cada una especialmente significativa. Las familias de ambos, colegas de la clínica, algunos empleados clave de los hoteles de Alejandro y la doctora Morales, quien había llegado a ser más que la médica de Isabela. Se había convertido en una mentora y amiga. Cuando Isabela apareció en el brazo de su padre, Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. No era solo por lo hermosa que se veía, aunque estaba radiante. Era por la confianza tranquila en su rostro, por la forma en que caminaba sin prisa pero sin vacilación, por la paz que irradiaba de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, el sacerdote de la iglesia local donde Isabela había estado yendo desde niña durante sus visitas familiares. Habían escrito sus propios votos, y cuando llegó el momento, Isabela habló primero. «Alejandro», comenzó su voz clara y firme, «durante años creí que mi condición médica me hacía menos digna de amor. Tú me enseñaste que el amor verdadero no es amar solo las partes fáciles de alguien. Me enseñaste que cuando realmente amas a alguien, sus luchas se convierten en tus luchas y sus triunfos se convierten en tus triunfos». Tomó una pausa, notando las lágrimas en los ojos, no solo de Alejandro, sino de varios invitados que conocían su historia. «Prometo ser honesta contigo sobre mi dolor, tanto físico como emocional. Prometo no ocultar los días difíciles por miedo a ser una carga. Prometo permitirte cuidarme cuando lo necesite, y prometo cuidarte cuando tú lo necesites. Y prometo amarte no solo en la salud, sino especialmente en la enfermedad, porque es en esos momentos cuando el amor demuestra su verdadero valor». Alejandro tuvo que tomar un momento para recuperar la compostura antes de comenzar sus votos. «Isabela», dijo finalmente, «el día que te conocí bajo la lluvia, pensé que estaba ayudando a una extraña. No sabía que estaba conociendo a la mujer que me enseñaría lo que realmente significa amar sin condiciones». Su voz se hizo más profunda mientras continuaba. «Tu endometriosis no es un defecto que tengo que tolerar. Es parte de la mujer extraordinaria que eres, alguien que convierte su propio sufrimiento en compasión por otros, que salva vidas mientras libra su propia batalla silenciosa, que es tan fuerte que me enseñó lo que significa la verdadera fortaleza». Alejandro tomó sus manos, notando la diferencia de temperatura que siempre tenían debido a su condición, algo que había aprendido a amar como parte de ella. «Prometo educarme constantemente sobre lo que necesitas. Prometo que tus citas médicas siempre serán una prioridad en mi agenda. Prometo que nunca tendrás que enfrentar un episodio sola. Y prometo construir contigo una vida que no ignore tu condición, sino que la incluya como parte de nuestra historia de amor real y auténtica». Cuando intercambiaron anillos, la doctora Morales se acercó al micrófono
para ofrecer una bendición especial que había preparado. Como médica especializada en endometriosis, he visto muchas relaciones fracasar bajo el peso de esta condición, comenzó. Pero también he tenido el privilegio de presenciar algo hermoso. Cuando el amor verdadero se encuentra con la educación y el compromiso, las parejas no solo sobreviven los desafíos médicos, sino que los transforman en fortaleza. Miró directamente a Isabela y Alejandro. Ustedes han demostrado que el amor no es la ausencia de problemas, sino la presencia de alguien dispuesto a enfrentarlos contigo. Que su matrimonio sea un testimonio de que todas las personas merecen amor, independientemente de las condiciones médicas que puedan tener. Cuando el padre Miguel finalmente los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, pero lleno de promesas. Era el beso de dos personas que habían visto lo mejor y lo peor el uno del otro, y habían elegido construir una vida juntos. La recepción fue pequeña e íntima, con música en vivo de un trío acústico local. Isabela había tomado la precaución de llevar su medicación para el dolor y tenía una habitación reservada en el hotel cercano en caso de que necesitara descansar, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió lo suficientemente relajada y feliz como para disfrutar plenamente de su día especial. Durante el baile de novios, mientras se movían lentamente al ritmo de La Llorona, interpretada por el trío, Isabela le susurró a Alejandro: «Gracias por enseñarme que merezco este tipo de amor. Gracias por enseñarme lo que realmente significa amar», le respondió él. Mientras los últimos rayos del sol caribeño se desvanecían sobre el jardín, creando un ambiente dorado y mágico, Isabela y Alejandro se dieron cuenta de que habían logrado algo que muchas parejas nunca alcanzan. Habían construido una relación basada no en la fantasía del amor perfecto, sino en la realidad del amor que persiste a través de las imperfecciones. Esa noche, cuando finalmente se retiraron a la suite nupcial que Alejandro había preparado especialmente con todas las comodidades que Isabela pudiera necesitar, ambos sabían que su matrimonio no sería fácil. Habría días difíciles, tratamientos médicos, posibles cirugías futuras y momentos de frustración. Pero también sabían que tenían algo que los volvía invencibles juntos. Habían elegido amarse en la totalidad de quienes eran, incluidas las partes que dolían. Y esa elección, renovada día a día, sería la base de una historia de amor que perduraría mucho más allá de cualquier condición médica. 2 años después de su boda, Isabela y Alejandro estaban sentados en la terraza de la casa que habían construido juntos en una zona tranquila entre el centro de Cancún y la zona hotelera. No era tan lujosa como el penthouse original de Alejandro, pero había sido diseñada específicamente pensando en las necesidades de Isabela. Una recámara en planta baja para los días en que las escaleras eran difíciles, un jardín terapéutico con plantas medicinales y un estudio donde Isabela podía trabajar desde casa cuando los episodios severos le impedían ir a la clínica. Isabela observaba a Alejandro mientras él leía un reporte financiero, notando cómo había cambiado en estos años. Seguía siendo el empresario exitoso que había conocido, pero había desarrollado una sensibilidad y una profundidad que no había tenido antes. Sus prioridades se habían reordenado completamente. Los negocios eran importantes, pero nunca a costa de su bienestar conjunto. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, notando la sonrisa pensativa en el rostro de Isabela. «En cómo hemos llegado hasta aquí», respondió ella, acomodándose en la silla de jardín con el cuidado que había vuelto automático después de años de manejar su condición. «Hace 3 años, cuando colapsé en la clínica, pensé que mi vida se estaba desmoronando. No imaginé que en realidad se estaba reconstruyendo en algo mejor». Alejandro cerró su laptop y se acercó a sentarse junto a ella, tomando su mano en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, la pregunta diaria que nunca era rutinaria, porque la respuesta siempre importaba genuinamente. «Bien», respondió Isabela, y por primera vez en mucho tiempo no era una respuesta diplomática. «Realmente bien. Creo que la nueva terapia hormonal está funcionando». Los últimos 2 años habían sido un proceso continuo de ajustes médicos. Isabela había pasado por 2 cirugías más, varios cambios de medicación y períodos de fisioterapia.
Alejandro había estado presente en cada cita médica, había aprendido a administrar inyecciones cuando Isabela no podía hacerlo sola y había reorganizado repetidamente su trabajo para estar disponible durante los días difíciles. Pero también había habido triunfos. Isabela había sido promovida a jefa del Departamento de Ginecología de la Clínica San Rafael, un puesto que le permitía tener horarios más flexibles mientras seguía haciendo el trabajo que amaba. Alejandro había abierto un segundo hotel, pero esta vez había incluido desde el diseño inicial consideraciones de accesibilidad para personas con discapacidades invisibles, algo en lo que Isabela había sido su consultora principal. «Tengo noticias», dijo Isabela, con una sonrisa misteriosa que hizo que Alejandro la mirara con curiosidad. «¿Buenas noticias o noticias que requieren una reunión familiar?» «Buenas noticias», se rió Isabela. «La doctora Morales me confirmó que mi endometriosis ha respondido tan bien al tratamiento, que considera que estoy en las mejores condiciones que he tenido en años». Alejandro sintió una oleada de alivio y alegría. Los últimos meses habían sido especialmente buenos para Isabela, con episodios menos frecuentes y menos severos, pero siempre habían sido cautelosos de celebrar demasiado pronto. «Eso es increíble, mi amor». «¿Qué significa exactamente?» Isabela tomó una respiración profunda, preparándose para la parte de la noticia que la tenía más nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «Significa que si quisiéramos, podríamos comenzar a intentar tener un bebé». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades. Durante su noviazgo y los primeros años de matrimonio, el tema de los hijos había estado presente, pero siempre pospuesto debido a la necesidad de estabilizar la condición de Isabela. Ambos habían hecho las paces con la posibilidad de que la endometriosis pudiera complicar o imposibilitar un embarazo y habían discutido adopción como una opción igualmente valiosa. «¿Es lo que tú quieres?», preguntó Alejandro cuidadosamente. «¿Te sientes lista física y emocionalmente?» «Creo que sí», respondió Isabela. «Por primera vez en mi vida adulta, siento que mi cuerpo y yo estamos en el mismo equipo, y pienso que si podemos crear una nueva vida juntos, alguien que crezca entendiendo que las diferencias no son defectos, que la vulnerabilidad puede ser fortaleza, sería hermoso». Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló frente a Isabela, tomando sus manos de la manera en que lo había hecho el día que le propuso matrimonio. «Isabela Mendoza», dijo, usando su nombre de casada que ella había adoptado con orgullo, «me encantaría intentar crear una familia contigo. Sin importar cómo llegue esa familia, si llega». Se besaron mientras el sol se ponía sobre Cancún, el mismo sol que había estado presente en todos los momentos importantes de su relación. La tarde lluviosa en que se conocieron, las noches en el hospital, su boda en el jardín botánico y ahora este momento de nueva esperanza. 6 meses después, Isabela estaba de pie en el baño de su casa, mirando una prueba de embarazo que mostraba 2 líneas rosa. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de alegría mezclada con incredulidad. Después de años de que su cuerpo fuera fuente de dolor y limitaciones, ahora estaba creando nueva vida. «¿Alejandro?», gritó desde el baño. «¿Sí, mi amor?», respondió él desde la recámara, donde había estado esperando pacientemente durante los 5 minutos más largos de su vida. «Creo que necesitas ver esto». Cuando Alejandro vio la prueba de embarazo, su reacción fue pura alegría. La levantó en brazos, girándola cuidadosamente mientras ambos lloraban y se reían al mismo tiempo. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, ya entrando en el modo protector que había perfeccionado durante años. «Diferente», respondió Isabela honestamente, asustada pero feliz, preocupada pero emocionada, como si todo por lo que hemos pasado hubiera valido la pena para llegar a este momento. El embarazo de Isabela fue monitoreado cuidadosamente debido a su endometriosis. Hubo momentos de ansiedad, visitas extra al médico y precauciones especiales, pero también hubo una alegría profunda de ver cómo su cuerpo, que durante tanto tiempo había sido una fuente de dolor, ahora nutrían y protegían una nueva vida. Alejandro se convirtió en el esposo embarazado más dedicado de Cancún. Leyó todos los libros sobre embarazo con endometriosis, acompañó a Isabela a cada ultrasonido y reorganizó completamente su oficina para poder trabajar más desde casa.
Cuando finalmente nació Sofía Elena Mendoza Cruz, una niña sana de 3.2 kilos, con los ojos color miel de su madre y la determinación silenciosa de su padre, Isabela se sintió completa de una manera que nunca había imaginado posible. Mientras sostenía a su hija en brazos por primera vez, con Alejandro sentado junto a ella en la cama del hospital, Isabela reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. «¿Sabes qué?», le dijo a Alejandro, quien no podía dejar de sonreír mientras miraba a su pequeña familia. «Durante años pensé que la endometriosis era lo peor que me podía pasar, pero si no hubiera tenido esa condición, tal vez nunca habría aprendido a valorar realmente el amor incondicional, y definitivamente no habría conocido la profundidad de tu amor, y yo nunca habría aprendido lo que significa realmente el compromiso», respondió Alejandro, acariciando la pequeña mano de Sofía. «Nunca habría entendido que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien perfecto para ti, exactamente como es». Sofía abrió sus ojos y miró a sus padres con la curiosidad intensa de los recién nacidos. En ese momento, Isabela y Alejandro se dieron cuenta de que habían logrado algo extraordinario. Habían transformado el dolor en propósito, la vulnerabilidad en fortaleza y el amor en algo lo suficientemente poderoso como para crear nueva vida. 3 años después, cuando Sofía daba sus primeros pasos en el jardín de su casa, mientras Isabela y Alejandro la observaban desde la terraza, ambos sabían que su historia no era sobre superar la endometriosis, sino sobre aprender que el amor verdadero no viene a pesar de nuestras cicatrices, sino a través de ellas. La endometriosis seguía siendo parte de la vida de Isabela. Algunos días eran difíciles, algunos tratamientos eran necesarios, y siempre sería algo que requería atención y cuidado. Pero ya no era algo que la definía o la limitaba, era simplemente una parte de su historia de amor, la historia de una mujer que aprendió que merecía amor incondicional y de un hombre que aprendió que amar verdaderamente significa elegir a alguien todos los días, especialmente en los días difíciles. Mientras Sofía corría hacia sus brazos, con la alegría pura de una niña que había nacido en un hogar lleno de amor real y honesto, Isabela y Alejandro entendieron que habían creado más que una familia. Habían creado un legado de amor que demostraba que las imperfecciones no son obstáculos para la felicidad, sino los ladrillos con los que se construyen las historias de amor más auténticas y duraderas. El corazón que una vez sangraba en silencio, ahora latía fuerte y feliz, rodeado de un amor que había aprendido que la verdadera belleza no está en la ausencia de dolor, sino en la presencia de alguien dispuesto a caminar contigo a través de él.